Creo que hoy tenemos a la, no, creo que hoy tenemos una invitada, la profesora Lisette Martínez, ¿no? Bien, eh, hoy continuamos con lo que la semana pasada iniciamos relacionado a lo que es la gestión del patrimonio cultural. La clase pasada iniciamos la misma, pues con una exploración así de conocimientos previos relacionados a lo que implica, ¿no? La palabra matrimonio dentro de lo que es el conjunto de bienes materiales e inmateriales, ¿no? Y habíamos hecho alusión allí, junto con la participación de ustedes, que un bien cultural se posiciona, se jerarquiza como parte del patrimonio, una vez que sobre la base del mismo se establece una serie de criterios relacionados con el mismo y que lo hacen diferente, distintivo a otros bienes culturales. Y en dicho espacio de la semana pasada, bueno, ya habíamos establecido, entre otros, cuáles eran esos criterios que desde la academia, dentro de los territorios culturales, de los sectores, digamos, artísticos, las instituciones, etcétera, establecen cuando un bien cultural, independientemente de su índole, no se define como patrimonio. Esto en función del comentario inicial con la cual iniciáramos la clase ese día, ¿no? Que yo decía que todo lo que hace el hombre es cultura, pero todo lo que es cultura no es patrimonio. Y sobre la base de eso se tejió la disertación que establecimos en la clase pasada. Y bueno, llegamos someramente a un concepto muy general, una vez que hacíamos una retrospectiva histórica acerca de la palabra patrimonio, inclusive desde el punto de vista etimológico, y cómo lo han asumido en el llamado proceso civilizatorio, en las culturas, el interés que había sobre los bienes culturales, tanto en la antigüedad hasta el día de hoy, cuando hicimos alusión dentro de esa retrospectiva histórica del papel que ha jugado la UNESCO y las instituciones culturales que forman parte de las orientaciones políticas en materia de cultura, ¿no? En los distintos países, ¿no? Sin embargo, no habíamos definido como tal el concepto de patrimonio, ¿no? Independientemente del carácter polisémico que el mismo reviste en función de no solamente de los criterios que hablábamos la clase pasada. Recuerdan cuando hablamos de los valores, el valor de uso, el valor político, el valor comunicacional, el valor educativo, el valor histórico, el valor estético, etcétera, etcétera, ¿no? Se suman una serie de valores que reúnen las condiciones como para que los individuos dentro de una sociedad, como las instituciones, por ejemplo, ¿no? Establezcan cuál es el criterio o los criterios por los cuales se define un bien cultural como patrimonio. Y esto es importante porque a partir de ese debate desde el punto de vista conceptual es donde también se dirimen las políticas culturales relacionadas con la preservación y custodia del patrimonio cultural, pero al mismo tiempo es lo que nos permite al mismo tiempo hablar de una gestión del patrimonio cultural. Y hablar de la gestión del patrimonio cultural, como ya lo hemos hablado anteriormente, referido al concepto de gestión cultural y las políticas culturales, que es uno de los temas esenciales en este curso, ¿no? Nos permiten pues afinar todo lo relativo acerca de cómo se lleva a cabo una política de promoción de los bienes culturales a partir de los planes, de los programas, de los proyectos culturales que tengan que ver con la gestión del patrimonio cultural. Bueno, dicho esto, ya podemos poner en pantalla las láminas que nos van a conducir para seguir desarrollando este tema relacionado con el patrimonio cultural. Antes de esa, Albanija, hay una que tiene que ver con la tipología acerca del patrimonio, en la cual yo hago énfasis ahí, el llamado el patrimonio natural y el patrimonio cultural. ¿Okay? Debo decir que esta clasificación o esta tipología de cómo se haya, muy bien, esa misma, se haya, cómo está concebida, ¿no? Fruto de lo que hablamos la clase pasada, del consenso, de la discusión, de los debates que se han dado en los distintos organismos internacionales relacionados con lo que es la gestión del patrimonio cultural, entendiendo que el mismo se contextualiza de acuerdo a las necesidades, las demandas territoriales,
sociales, etcétera, de cómo cada sociedad define, asume desde el punto de vista identitario sus bienes culturales como parte de lo que va a ser la salvaguardia, custodia, preservación en el tiempo y el espacio. Sin embargo, se ha llegado a determinados consensos en la cual la tipología, la división del patrimonio cultural es la que ustedes de alguna manera ven establecida allí en la pantalla, ¿no? En una primera instancia, bueno, tenemos lo que llamamos el patrimonio natural, ¿no? Decíamos y aproximamos algo la clase pasada, que el patrimonio natural obviamente tiene que ver con la escenografía orográfica, geológica, paisajística, que forman parte de los distintos ecosistemas que de alguna forma u otra, ¿no?, se posicionan como parte del interés nacional, regional, continental o universal, para considerarlos como un bien con características excepcionales, únicas y exclusivas, de la cual hablamos la clase pasada también, y que lo hace y que la define como patrimonio. ¿Ok? Destacamos en aquel momento que, bueno, esos bienes naturales, por lo general, ¿no?, cuando hablamos del patrimonio natural, ustedes ven allí que los mismos se dividen, pues, en yacimientos paleontológicos, parques nacionales, monumentos naturales, es por el valor no solamente de corte ecológico, económico, inclusive desde el punto de vista de lo que esto remite al turismo cultural o turismo natural, sino a otros valores que van más allá de los que establecimos la clase pasada y tienen que ver con el carácter de excepcionalidad, exclusividad que estos revisten dentro del gran escenario universal de lo que son los atractivos naturales, etcétera, ¿no? Y allí encontramos, por supuesto, lo que comentamos a final de clase pasada, lo que implican los yacimientos paleontológicos, ¿no? Y sobre todo cuando hacíamos alusión con la intervención de la Castañeda, de por ejemplo, el estado, de lo que hoy reviste el estado Falcón, ¿no? Los yacimientos paleontológicos no son más que, bueno, esos grandes ajuares o, digamos, el gran atractivo desde el punto de vista arqueológico y paleontológico de lo que reviste lo que fueron la fauna y la botánica extinta del periodo precámbrico, es decir, del periodo llamado de la llamada prehistoria, etcétera, etcétera, pero que tiene mucho que ver, ¿no?, con el valor histórico desde el punto de vista de las distintas especies que existieron en un momento determinado en el escenario geológico del planeta, ¿ok? Y entre eso encontramos, por supuesto, la llamada paleofauna y la llamada paleobotánica, ¿no? Eso es lo que son los yacimientos paleontológicos, los cuales, comentamos en la clase anteriormente, que no toda sociedad los tiene dentro de lo que significa el patrimonio, el subsuelo, etcétera, y de lo que reviste al mismo tiempo desde el punto de vista histórico, ¿no?, como parte de los valores a promocionar o difundir dentro de lo que conocemos como el patrimonio natural. Dichos yacimientos se catalogan como patrimonio, dado su carácter de exclusividad, como lo comentábamos, pero al mismo tiempo porque son prácticamente irrepetibles, valga el término, ¿no?, en distintos contextos territoriales, ¿no? Yo les decía, pues, por ejemplo, el Parque Canaima, ¿no?, todo lo que significan la, los tepuyes, etcétera, son formaciones orográficas que forman parte del precámbrico y que nada más se encuentran en determinados países. Eso ya lo hace por exclusividad parte de un interés y al mismo tiempo el carácter de excepcionalidad que tiene, ¿no? Y porque se han conservado a lo largo del tiempo. Recuérdense que la palabra conservación, custodia, preservación son claves dentro de la gestión del patrimonio cultural. Y esto es afín a todo bien. Igual encontramos los llamados parques nacionales, que si bien no tienen el estatus, digamos, universal de por lo menos lo que reviste un yacimiento paleontológico, un yacimiento paleofaunístico o paleobotánico, son considerados dentro de las políticas culturales como del interés cultural y natural al mismo tiempo, y ya explicaremos el porqué también cultural, ¿no? Los parques nacionales se posicionan como
patrimonio. Uno, porque en principio son los reservorios de la gran biodiversidad o de las especies en vía de extinción, o al mismo tiempo por la gran diversidad tanto de especies de distinta índole, insisto, botánicas o faunísticas del presente, que son también únicas y exclusivas, y eso hace pues que se posicione como un patrimonio. Y, y también tenemos ahí los llamados monumentos naturales, del cual ya hice mención, ¿no? Es decir, los tepuyes son monumentos naturales, se consideran así por su gran envergadura, por su gran relevancia en los términos que ya definimos, ¿no? Pero el monumento natural, ¿no? Tiene también esas características que ya previamente establecí y que tiene que ver con el carácter de exclusividad en términos de que son únicos, si te puedo decir, en el orbe. Y eso hace pues que se le dé dicha denominación. Esta nomenclatura, como ya lo dije, ¿no? Las denominaciones que ustedes ven allí pueden cambiar de sociedad a sociedad, de país a país, de acuerdo a cómo se denomine, de acuerdo a cómo estén desde el punto de vista trazadas las políticas relacionadas con los distintos atractivos paisajísticos, naturales, etcétera, y posiblemente puedan encontrar, si se llegan un día a topar con la literatura, de que a lo mejor no hablen realmente de monumentos naturales, sino de otras terminologías. Pero bueno, esta es una de las tantas que se manejan. Subsiguientemente, bueno, ya tenemos lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Materia que nos atañe específicamente a nosotros, que no quiere decir que excluyamos la anterior, pero que es la en la cual nos hemos concentrado a lo largo de, no solamente de este tema, sino de todo el semestre. Y bueno, entre de esta clasificación taxonómica encontramos los llamados patrimonios tangibles y los intangibles, al cual hacíamos mención someramente en la clase pasada. ¿Okay? Allí encontramos dentro del tangible, que estamos hablando de todos aquellos bienes culturales que se consideran muebles, inmuebles, ¿no? Inclusive inmueble por destinación, que ya vamos a hablar de ello, ¿no? Y que forman parte de lo que se llama la parte objetual, de lo que significa de ese conjunto de bienes que tienen dicho valor o interés patrimonial. Entre eso encontramos en los llamados tangibles, ¿no? Como lo ven ustedes allí, entre otros, ¿no? Porque son de distinta índole y están diversificados de acuerdo a su naturaleza en cuanto a lo que significa sus materiales, las hechuras, las construcciones, etcétera, etcétera. Encontramos dentro del llamado patrimonio mueble, el llamado el arte, las colecciones, todo lo que significa el mobiliario, es decir, cuando se habla de muebles porque se puede desplazar, mover, ¿no? Independientemente que algunos de estos bienes muebles, por las características mismas de su condición, en algunos contextos patrimoniales no se puedan mover, ¿ok? Dado que descontextualiza el valor de uso histórico, estético, social de lo que reviste esto. Ahorita podemos hablar al respecto de ello. Pero bueno, cuando hablamos de los bienes tangibles, bueno, nos estamos refiriendo a eso, la posibilidad que tienen de desplazarse, movilizarse, etcétera. Las colecciones, el arte, las colecciones arqueológicas, por ejemplo, son colecciones o conjuntos de bienes culturales que, dadas sus características de corte museológico y museográfico al mismo tiempo, tienen la posibilidad de trasladarse, por ejemplo, de una región a otra, de un país a otro, y eso no tiene mayor problema, no se descontextualiza su valor cultural, ¿no? Y se pueden mover en ese sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando hay políticas de cooperación cultural, cuando hay intercambio en relación a lo que significan, ¿no? El traslado de exposiciones de un país a otro o de un continente a otro, eso le da, ese es el ejemplo claro del carácter de movilidad y por tanto la denominación que han adquirido los bienes culturales como muebles, ¿no? Pero también es mueble porque, lo decía anteriormente, porque se puede desplazar, no es algo fijo, estético, inmutable, ¿no? Como pudiera ser de repente una construcción histórica,
¿no? Una iglesia, etcétera, una pirámide, ¿ok? Inclusive la estatutaria, todo eso, ¿no? No, son muebles en ese sentido. Pues. Sin embargo, yo les comentaba que de acuerdo a algunos contextos culturales o ambientes culturales, y no me estoy refiriendo a territorios amplios, no, sino me estoy refiriendo, por ejemplo, a algunos centros patrimoniales, entiéndase que pueden ser casas, museos, edificaciones, etcétera, que su patrimonio mueble que está dentro de sí, el mismo no se puede mover, porque si se llega a mover, descontextualiza el lugar, pierde significado histórico, ¿ok? Y sobre la base de eso hay que gestionar, ¿no? Existe toda una política de conservación, preservación, restauración, etcétera, etcétera, y todo eso deriva en las condiciones propias que, este, cómo está concebido un bien mueble y aún siendo mueble no puede moverse, ¿ok? Y tenemos el inmueble, que desde luego es aquel que yace, se mantiene fijo, inmutable en el tiempo, el espacio, etcétera, y eso también es una de las consideraciones por la cual también adquiere validez patrimonial. Y bueno, nos estamos refiriendo a, como ustedes lo ven allí en la pantalla, los yacimientos arqueológicos, las construcciones artificiales, cementerios, sitios funerarios, el arte rupestre, los concheros, las ruinas, etcétera. Claro, ustedes me pueden decir, pero bueno, profesor, pues resulta ser que en el Museo del Louvre, en el Museo del Prado, en el Museo de México, qué sé yo, en el Smithsonian, por decirlo, por nombrar algunos, nombrar algunos entes culturales que, entre otras razones, se dedican a la promoción y a la difusión de los valores culturales nacionales, regionales e internacionales. Vemos allí que en dichas exposiciones están, pues, parte del patrimonio, digamos, que se considera inmueble y lo trasladaron. Pues. Es decir, por ejemplo, si, si ustedes han podido ver por, por internet o han podido estar presentes en museos, sobre todo los europeos, dentro de su seno se albergan no solamente grandes obras del llamado patrimonio mueble, ¿no? Sino también inclusive el patrimonio inmueble, inclusive han trasladado hasta partes de pirámides, estructuras de edificaciones y de la arquitectura del mundo helénico, inclusive de África, etcétera, etcétera. Que ya sabemos la razón y la explicamos la clase pasada, que tiene mucho que ver pues con la expansión de las culturas, el saqueo de las demás culturas, y se trajeron eso como parte del botín, si podemos hablar en esos términos, y que llegó a ser parte, y todavía sigue siendo parte del interés de aquellos patrimonios nacionales que fueron desarraigados dentro de sus contextos históricos. Bueno, esos son casos excepcionales en la cual, a pesar de que su práctica se sigue haciendo, es en la cual un patrimonio inmueble se convierte en mueble dado su descontextualización y al mismo tiempo desplazamiento de sus territorios naturales, ¿no? Y ustedes ven allí dentro de la pantalla que existe una clasificación relacionada con el patrimonio tangible, que es el llamado inmueble por destinación, que a lo mejor tienen las mismas características del cual he hablado en este momento, pero son aquellas que están dentro de toda una política de intervención y de gestión una vez que dicho patrimonio esté susceptible a su desaparición, es decir, que estén en peligro, dados por razones de carácter de conflicto bélico, robo, acontecimientos naturales, etcétera, etcétera. Y cuando estos patrimonios se ven en peligro en un momento determinado, bueno, existe toda una política de gestión cultural relacionada con ellos, de trasladarlos, de moverlos, aún siendo sus características propias de ser inmuebles que no se pueden mover, pero se dan por razones, digamos, de carácter excepcional cuando están susceptibles de ser desaparecidos, robados, ¿no? Dañados, etcétera, y se hace necesaria su movilidad. Es allí cuando hablamos del llamado patrimonio inmueble por destinación, por ejemplo. Aquí en Venezuela, cuando se estaba construyendo la represa del Guri en un entonces, las aguas que pasan y pasaron
¿no? Por todo lo que significó todo ese proceso de la construcción, bañó, inundó y sepultó el patrimonio arqueológico de esa parte de Guayana, por ejemplo. Allí se hicieron en los años 40, 50 excavaciones arqueológicas de emergencia, ¿no? Del rescate arqueológico, porque se iban a perder todas el ajuar arqueológico de una gran riqueza, y se rescató lo que se pudo rescatar, y ese mismo parte de ese yacimiento arqueológico fue trasladado a algunos museos nacionales, como la Galería de Arte Nacional, inclusive. Por ejemplo, ustedes van para la Galería de Arte Nacional y ven unos petroglifos de Guayana. Bueno, esos petroglifos de Guayana fueron trasladados fruto de esas condiciones que se dieron por la construcción de la represa. Y así otros ejemplos, pues, donde el patrimonio cultural inmueble se puede ver transgredido, y hay un proceso de anticipación y hay toda una política de preservación del mismo en cuanto a cómo gestionar la movilidad, el desplazamiento de estos bienes culturales hacia museos, hacia instituciones culturales, en la cual pueden abrigar su condición, su existencia, y luego pasarán a ser los custodios del mismo. ¿Ok? Eso se da dentro de esas condiciones. Lo ideal sería, ¿no?, que estuvieran fijos, inmutables dentro de su espacio. Aunque esto también tiene mucho que ver con las posiciones teóricas y conceptuales que se deberían hoy día, que es lo inmueble, que es lo inmueble, etc. Y eso también forma parte del gran debate. Por otro lado, encontramos dentro de la gestión del patrimonio cultural una división que llamamos la intangible, que ya sabemos a qué se refiere. Ustedes me hicieron mención la clase pasada de ella, ¿no? Y no estamos hablando de aquel todo patrimonio cultural que tiene que ver con la llamada subjetividad. Cuando hablo de la subjetividad, no me estoy refiriendo, pues, al mundo de las tradiciones, las creencias, las artesanías. Ustedes dirán, pero bueno, las artesanías forman parte de una hechura que es algo material. Sí, pero como forma parte de una tradición de las comunidades alfareras, eso remite a lo que es el llamado patrimonio intangible, por el valor que descansa dentro de la tradición que implica la manufactura de dicho bien cultural. Igual, todo lo que significa el patrimonio lingüístico, las mitologías, las creencias, la religiosidad, por ejemplo, la música, las danzas, ¿no? Todo aquello que inclusive se refleja más dentro de los valores que no se pueden tocar, ¿no?, que inclusive se ven de formas más fehacientes en la llamada cultura popular tradicional, es a lo que refiere este mundo del llamado patrimonio intangible, ¿no? En la cual también ustedes me hacían mención la clase pasada, y entra allí todo lo que significan las tradiciones culinarias, que forman parte de los valores identitarios de algunas sociedades, ¿no? Y que inclusive hoy día se han erigido no solamente como declaratorias de patrimonio nacional, sino inclusive mundial, ¿no? Y que hoy día, pues, muchos pueblos, muchos países están gestionando para que, pues, algunos bienes culturales de tales características se posicionen inclusive no como patrimonio nacionales, que ya de hecho lo son, sino mundiales. Yo le comentaba, por ejemplo, así como quizás un día, a lo mejor la cepa del cacao de Chuao, aquí, que es una de las mejores a nivel mundial, un día podamos establecerla como patrimonio cultural y natural al mismo tiempo, ¿ok? Eso también lo están haciendo, yo les he comentado a ustedes, en el Mediterráneo, España e Italia, con algunos tipos de aceitunas, por ejemplo, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Puede llegar el interés de lo que reviste, por ejemplo, un bien cultural relacionado con lo intangible, y el valor simbólico, Profe, por ejemplo, en este caso, ya te doy la palabra, Castañeda, la culinaria, ¿ok? Bueno, ahora sí les doy la palabra, pero lo que quería era un poco explicar este esquema, que me faltó el paisaje cultural, pero ya lo podemos comentar. Dime, Castañeda. ajá, profe, yo tenía una pregunta acerca de estos patrimonios vivos o patrimonios culturales vivientes, porque claro, yo me preguntaba si podríamos ahí incluir especies animales. Por ejemplo, el oso panda es el símbolo, o es digamos, el animal embajador del World Wildlife Forum, el foro para la mundial para la vida salvaje.
así a otros animales. Por ejemplo, aquí en pariente del oso panda, tenemos aquí en Venezuela al oso frontino o el oso anteojo, que también es un símbolo, digamos, de esa región merideña. Ahí se podrían incluir especies animales, profe. Sin duda, pero dentro de la clasificación del patrimonio natural, habíamos comentado que no son aquellos que están las especies extintas, sino aquellas inclusive especies en vías de desaparición o extinción y por tanto se les consideran patrimonios naturales, ¿ok? Pero dentro del marco del patrimonio natural. Y desde luego, todas las especies faunísticas, como también botánicas, que se consideren exclusivas justamente por este tipo de condiciones, porque están en vía de desaparición, extinción, o porque son únicas simplemente, ¿okay? Porque nada más se consiguen allí, esos están posicionadas, catalogadas dentro de la declaratoria de los patrimonios naturales. No es arbitrario que los mismos convivan y coexistan dichas especies dentro de escenarios paisajísticos en la cual también los mismos, ¿no? Como tal, forman parte de ese conjunto y ya no solamente sería la declaratoria del panda, sino también del ecosistema donde vive, por ejemplo. ¿Ok? Estoy poniendo un ejemplo, estoy diciendo que sea necesariamente así en el caso, por ejemplo, en China, por ejemplo, ¿no? El caso que uno conoce yo. Pero, por ejemplo, aquí con el oso frontino, con el cóndor, etcétera, en Mérida, no solamente es el cóndor en sí mismo, sino todo el paisaje que reviste su existencia Y dentro además de dicho paisaje. Sí, y continúa. además en el caso del cóndor y del oso frontino, del jaguar, del puma, el aspecto cultural detrás de cada uno de ellos, porque recordemos que son animales simbólicos y dentro del panteón de los pueblos originarios ocupan un lugar especial. El cóndor para los incas, el jaguar para los mayas y así sucesivamente. Me imagino que también detrás de cada uno de esos animales y detrás de cada una de esas plantas hay, por supuesto, un referente histórico que agrega valor cultural a su simple imagen. Sin duda alguna es así, ¿ok? Sobre todo en algunos países, no es el caso concreto así de Venezuela, por ejemplo, donde los patrimonios naturales se hallan en convivencia y coexistencia con el patrimonio natural. Eso es lo que llamamos paisaje cultural. Cuando hablamos de paisaje cultural no es cuando convive el patrimonio natural y el cultural el cultural con el natural, y las dos adquieren un significado no solamente simbólico, social, histórico, mitológico, inclusive dentro de los niveles de interés, ¿no? Que una sociedad le da a los mismos como parte de su identidad. Recuérdense que en la clase pasada hablamos que si hay algo importante cuando hablamos de patrimonio cultural, más allá de referirnos como al conjunto de bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, materiales e inmateriales, que forman parte de la tradición histórica de una sociedad, es porque los mismos forman parte del arraigo y de la identidad cultural de un país, de una sociedad, de una región, de un continente o del orbe. Entonces, en este caso particular, pues, cuando se diseña, se elabora una política cultural relacionada con la gestión del patrimonio, entiéndase, su preservación, custodia, conservación, restauración, se da dentro de unos tipos de valoración, los cuales subyacen dentro de lo que hemos venido hablando y lo que tú acabas de comentar. ¿Okay? En sí mismo, un bien cultural X, entiéndase, natural, el cóndor, el oso panda, o una especie paleofaunística extinta, por supuesto, o un patrimonio arqueológico, etcétera, este, no tiene valor en sí mismo si no se ve dentro de una visión contextualizada en la cual eso genere identidad. Es decir, más allá del valor estético, científico, que la academia le haya dado. Recuérdense que hablábamos de eso la clase pasada. La academia muchas veces fija uno, o fijamos, porque uno está dentro de ella, pues no puede eludir dentro de ese campo, tiene una serie de concepciones acerca de la definición del patrimonio cultural, ¿no? Que juega con una serie de valores, una serie de criterios, pero que siempre apuntan de algún modo u otro a
ese vínculo de carácter histórico, educativo, social, inclusive político, de lo que reviste el mismo dentro del seno de una sociedad, fruto de lo que tiene que ver con la acentuación de las identidades culturales de una sociedad. ¿Okay? Asimismo, como ese concepto lo fija la academia, también lo fijan otros sectores sociales, como las comunidades, los pueblos, etcétera, donde el concepto de patrimonio cultural empieza un poco a complejizarse, ¿no? Porque no siempre lo que fija la academia y que se deriva después dentro de lo que significa el mundo institucional, privado o público, o dentro de las políticas culturales en esta materia, no necesariamente coinciden con las valoraciones que están Bueno, o que profe, hacen dentro de la sociedad. ¿Sí quién habla? Bárbara. Bárbara, sí. Bueno, yo de hecho, en mi primera pregunta de la intervención, me había ido más o menos por esa, por esa raya, por ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy muy apegada al tema artístico porque ese es mi área de estudio. Y me llama mucho la atención, bueno, yo lo considero así y estudiosos también, el arte informal, que yo lo he venido trabajando con usted en mi trabajo. Entonces, yo ahí, bueno, rescaté bueno, que hay editoriales que hacen investigaciones, recogen este proceso creativo que tiene esta parte marginal al crear este arte informal, que es un bien, o sea, es patrimonial, porque aunque una institución, aunque el gobierno no lo reconozca como tal, o sea, que no lo articule con este factor identitario legal, no significa que no forme parte de nuestro patrimonio artístico, porque está allí, se cree, o sea, está allí presente, se articula con la identidad de una masa social que, bueno, que es mayoritaria, ¿no? Porque esta zona marginal, bueno, ha crecido tanto que es predominante, pues, ante otros sectores sociales elitescos. Entonces, bueno, hablando un poco de eso, quería como sacar a colación ese tema, ¿no? Porque aunque la institución no lo reconozca, aunque hay instituciones que no reconozcan ciertas cosas, están allí y forman parte de las personas o sea, que consumen eso. Y es importante rescatar, o sea, más que obviarlas, rescatarlas y como, bueno, como el documento que pasó de políticas culturales, entenderlas y poderlas difundir o sea, para que las demás personas puedan entenderlas también. Sí, en efecto, Bárbara. De hecho, acabas de poner en la mesa un, un aspecto que hoy día, y creo que va a ser inagotable en el tiempo y el espacio, relacionada con la definición del patrimonio. ¿Okay? No solamente con el ejemplo que tú sacas a relucir relacionado con el mundo artístico dentro de ciertos cinturones sociales o dentro de ciertos espacios que, a pesar de que el interés, la mirada en relación a la importancia que pueden revestir estos bienes culturales producidos por artistas, cultores, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte del patrimonio también viviente, que no hablamos de todo ahorita, ¿no? Como son las tradiciones, etcétera, etcétera, a lo mejor no sea considerado por la academia, por los expertos. Cuando hablamos de los expertos, estamos refiriéndonos a restauradores, artistas plásticos, conservadores, historiadores, antropólogos, arqueólogos, arquitectos, etcétera. Es decir, fíjense las profesiones de las cuales estoy hablando, que todos tienen tienen que ver con el pasado, la historia, el arte, etcétera. Este sector llamado de los expertos, de la academia, y que inclusive están dentro de las mismas instituciones formales o no formales sobre lo que es la cultura, ¿no? Justamente por lo que ha significado nuestra formación, etcétera, se halla un poco a veces distanciada, y no en todos los casos, con lo que en sí revisten
los distintos tipos de valoraciones sobre los bienes producidos, los bienes culturales de algunas comunidades, algunos sectores artísticos o culturales, etcétera, en la cual, ¿no?, dichos bienes, entiéndase cualquier producción cultural, ¿ok?, adquieren de, un valor de alto contenido y significado que lo puede posicionar como patrimonio indistintamente que los otros sectores, las otras instituciones no lo vean así. Aquí la importancia radica más allá de lo que es el debate en términos de lo que significa la definición del mismo y cómo, y luego y cómo a posteriori se concibe la gestión del patrimonio sobre dichos bienes, es lo que resida o interese realmente al que lo produce, ¿entendido? He allí de por qué en este tipo de materia de gestión del patrimonio cultural, ¿no?, se ha venido un poco ampliando más y el concepto del mismo y la flexibilidad del mismo en función en cuanto a qué se puede definir como un bien patrimonial sobre otros bienes culturales, que fue justamente, ¿no?, por la cual iniciamos la discusión sobre este tema, ¿ok? Y esto es justamente por las posiciones que hay y las reflexiones que hay en relación a los bienes culturales, ¿no?, que es una de las que tú ahorita estás poniendo en discusión y que esto ha de alguna manera cambiado las concepciones definitorias, pero al mismo tiempo, como lo decía, la forma de orientar las políticas de gestión sobre los bienes culturales, en las cuales en un momento determinado eran muy exclusivistas, ¿no?, y tenían mucho que ver con los criterios de la academia. Ya no, ya eso se toma en consideración de las valoraciones propias que vienen dentro del seno de la sociedad, de las comunidades, de los sectores artísticos, etcétera, etcétera. Y más aún, porque un bien cultural que se produzca, se cree, etcétera, pero si tiene un carácter efímero, también allí el carácter efímero diría yo que es un obstáculo, ¿no?, para denominar o posicionar un bien cultural como patrimonio, ¿entendido? Tiene que tener de algún modo u otro perdurabilidad en el tiempo y el espacio, y no solamente desde el punto de vista material, sino inclusive dentro de la tradición, dentro de las creencias, dentro de la identidad, etcétera, etcétera, ¿ok? No es que cualquier bien cultural que produzca un artista, un cultor, etcétera, per se ya lo hace patrimonio. Tiene también que tener algunas consideraciones en términos de su perdurabilidad en el tiempo y el espacio. Como te lo dije, no solamente en términos materiales, sino también en términos inmateriales. Cómo se mantiene esto en el tiempo, ¿ok? Sobre eso era lo que yo quería eh, dejar en la clase pasada que tuviéramos una discusión, eso lo vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Porque ya verán con las láminas que vienen, de dónde viene toda esta discusión y por tanto es importante para nosotros saberla, porque sin la base del conocimiento, del carácter polisémico que tiene la terminología de patrimonio, según las sociedades, según las comunidades, según las instituciones, según la academia, pero además, inclusive lo que a UNESCO se le hace muchas veces difícil de consensuar y articular, ¿no?, es que lo tenemos que tener claro a la hora de hacer gestión cultural sobre dichos bienes, ¿no? Yo no voy a hacer gestión cultural para preservar unos bienes culturales que a la larga no me van a decir nada dentro de lo que significa su valoración estética, social, histórica, cultural, de identidad a una sociedad, con aquellos otros que sí dicen algo, sí tienen algo que mostrar, algo que sí tienen que decirle a la comunidad de consumidores culturales de lo que significa su historicidad, su importancia, etcétera, etcétera. Pero en eso se está en estos momentos, ¿ok? Yo les decía a ustedes que, fíjense, le voy a poner un ejemplo. Yo hace años, ya no recuerdo, fui contratado por el Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano, justamente cuando se estaban dando estos debates, ¿no? Bueno, donde se fijaban dos posiciones.
la academicista y la que descansa dentro de la llamada cultura popular tradicional. Y resulta ser que se empezó a hacer el inventario a nivel nacional de todos los bienes culturales de la nación en ese entonces. ¿Ok? Y se puso a participar a las comunidades, a los sectores artísticos, etc. No solamente el experto que llegaba con la ficha de patrimonio cultural, ¿okay? Inclusive existía toda una ficha para el inventario o catalogación del mismo, ¿okay? Donde, bueno, eso lo construye desde el punto de vista metodológico una serie de expertos, ¿no? Que era esto un poco, ¿no? Yo recuerdo que esa ficha, bueno, era muy metódica, ¿no? Etcétera. Pero se puso a participar a otros actores allí, y entre eso la comunidad, porque también se estaba evaluando o se estaba midiendo las valoraciones que venían de dichos sectores, ¿no? Y bueno, y se dio un caso particular en el estado de Yaracuy, que aquí en Caracas, recuerdo, me comentaron otros especialistas, que una comunidad en Yaracuy, no recuerdo ahorita el nombre, dentro de los bienes culturales que ellos registraron allí junto con los expertos, etcétera, de la región, era un cunaguaro que estaba disecado de hace 20 años en aquel entonces. Fíjense ustedes, 20 años. Un cunaguaro. Un cunaguaro. Es decir, y porque ese cunaguaro que estaba disecado y que estaba en un recinto del pueblo, de la comunidad, muy especial, tenía mayor validez cultural, mayor validez, dámoslo desde este punto de vista, patrimonial, que el, el bien arqueológico que estaba ahí, o la iglesia que era del siglo XIX, por ejemplo, ¿ok? La construcción de la iglesia que es del siglo XIX, que por lo general usted sabe que casi todos los centros religiosos del siglo XIX y XX son patrimonio. Para la comunidad tenía más sentido ese cunaguaro, dice cada etc. Entonces se preguntaba, bueno, eso no lo podemos catalogar allí porque eso forma parte de un capricho comunitario de una familia, etc. Pues no. Ese cunaguaro disecado era el factor de unidad, de valor social en toda la comunidad, más que el valor religioso y los otros valores culturales, la música, etcétera, etcétera. Porque sobre la base de ellos se empezó a ejercer un culto que estaba asociado, vinculado a la seguridad, a lo mitológico, etcétera, etcétera, que en un momento determinado el cazador, que lo cazó, valga la redundancia, ¿no? Les dio ese valor y se fue posicionando en el tiempo y el espacio entre toda la comunidad y se posicionó dentro de la comunidad como un bien cultural con dichas características. Bueno, eso para la academia a lo mejor era impensable tenerlo en consideración. Pero pongo este ejemplo porque así hay muchos dentro de lo que significa la producción de bienes culturales dentro de una sociedad y sobre la base de cómo esto se erigen. De hecho, poco se conoce porque se le dio poca difusión. Yo creo que Venezuela es uno de los pocos países que tiene un catálogo que yo conozco el caso español y francés, pero como lo hizo Venezuela en su entonces, no, tiene un catálogo del inventario cultural y patrimonial por municipio que no lo tiene ningún otro país. O si lo tiene a medias. Pero además, más allá de eso, pues, el logro no dentro de un modelo de gestión cultural. Más allá de eso, lo interesante aquí, si ustedes llegan a revisar un día, por ejemplo, el del Latillo. A mí me tocó, por cierto, yo se lo comenté, de Latillo, Baruti y Chacao, ser el que coordinaba eso allí en ese entonces. Pues resulta ser que allí están, bueno, yo vivía en el Latillo antes, en el municipio de Latillo. Bueno, y por supuesto está la iglesia, el centro histórico, una serie pues están los petroglifos que están allí, arqueológicos, que es donde yo llevaba a mis estudiantes, etcétera, etcétera. En fin. Pero también allí la gente, las personas propias de la comunidad de Latillo, tanto en la zona rural como urbana, como se les suele llamar, empezaron a definir, a identificar bienes culturales, pues que para un especialista eso era impensable registrarlo como bien cultural. Pero para ello existe toda una metodología de gestión de inventario, donde tú le preguntas por qué tú estás posicionando eso como un bien de interés cultural. No es nada más para ti o para tu familia o para el sector, es también para todos. Bueno, y allí ustedes encontrarán, y así lo van a encontrar con todos los catálogos del inventario, que van a encontrar bienes culturales registrados como patrimonio, que seguramente dentro de la academia no están dentro de sus criterios. ¿Entendido? Bueno, dicho esto, las oigo, si hay un comentario
complementario, anexo o una reflexión referida a lo que hasta ahora hemos hablado al respecto. Para ver si seguimos con... Profe, ¿Quién habla? Juan Diego. Ah, caramba, ya partiste. Perfecto. Sí, Juan. ¿Sabes qué? Yo tenía la pregunta de, por ejemplo, si la tumba de alguien célebre e importante, digamos, para todos puede ser considerado como un patrimonio cultural. Por ejemplo, pongo el caso de, en Francia, la tumba de Rimbaud, está en Charleville y hubo una polémica recientemente con respecto a trasladarlo a París y ponerlo al lado de Berlín, que bueno, fueron pareja, ¿no? Pero Emmanuel Macron dijo que al final eso no se iba a hacer, sino que la tumba se quedaría en Charleville, porque por decisión de la que sería la sobrina nieta de Rimbaud, que, que bueno, digamos, decidió que la tumba se quedara allí, ¿no? No sé si eso se podría considerar un bien cultural. También estaba pensando, por ejemplo, en la tumba del mismo Simón Bolívar aquí en Venezuela. Y bueno, la cantidad de tumbas egipcias también me vienen a la cabeza. Entonces, bueno, eso. Ok. En relación a tu intervención. Bueno, si tú me dieras a mí que todos los simbolistas franceses, por lo menos en la poesía, que fueran erigidos patrimonio, para mí sí, ¿ok? Y todo lo que dentro de la historia, de la literatura, dichos exponentes, no solamente Verlaine, Rimbaud, sino Mallarmé y Baudelaire, todos, ustedes conocen de eso más que yo. Esa tradición, del punto de vista literario, per se, para mí sería patrimonio, pues tiene que ver con un hito histórico, cultural en el área de la literatura, de Francia, etcétera, y que también, y a nivel universal, y eso forma parte del patrimonio no solamente literario, sino también inclusive hasta bibliográfico y de lo que significaron las celebridades, los exponentes de los mismos, ¿no? Como en su momento, no sé si en su momento fueron considerados patrimonio viviente. Eso en principio. Ahora bien, en relación a ello, que tiene mucho que ver con los héroes epónimos, con leyendas, con personajes históricos de distinta índole, entiéndase próceres, celebridades, como tú le llamas, en cualquiera de los órdenes de la cultura, como no de la cultura, a lo mejor también por sus virtudes políticas, militares, etcétera, etcétera, en el tiempo van dejando toda una semblanza que tiene que ver no solamente con un ideario, sino con la identidad de una sociedad y por tanto se le consideran patrimonio, pero no solamente en sí mismo como personaje, sino en aquellos lugares donde inclusive habitaron, coexistieron, etcétera, ¿no? Aquí en Venezuela es poco donde uno consigue, cuando uno viajaba al interior del país y decía, bueno, en esta esquina de esta casa vivió o pasó tal persona, prócer de la independencia. Eso era una como este, política que había dentro en aquel entonces de difundir la importancia que revestía el nombre de una esquina, de una casa, etcétera, por la persona que había vivido allí, o la tumba que murió, porque a lo mejor la tumba, la forma como se edificó, a lo mejor por sus materiales, por su carácter estético, no tenga nada de patrimonial en términos de valores excepcionales, pero resulta ser que el que está enterrado allí fue una celebridad. Y eso hace que dicho espacio, tanto material y lo que significa la osamenta, etcétera, per se ya se convierta en un patrimonio. Lo mismo puede ocurrir, yo no sé del ejemplo que pusiste con Verlaine, o con Rimbaud, perdón, con Rimbaud fue que dijiste, ¿sí? Si en la localidad en la cual está, más allá del criterio legal que, qué sé yo, que fijó un familiar de ella, de dejarlo allí, ¿no? Tenga que ver también con unas consideraciones de lo que significa el valor simbólico que permanezca él allí, o sea, sus restos, y no trasladarlos a otra ciudad, porque eso perdería a lo mejor valor patrimonial,
porque se descontextualiza, ¿no? Lo decíamos al principio Sí, de tal clase, cual. su valor de origen, ¿ok? Es el caso, fíjate, el caso de Bolívar, porque Bolívar estuvo fuera, se trajo con el gobierno de Guzmán Blanco para acá, ¿no? Sus restos estaban en Colombia y se trajeron para acá y se pusieron lo que antes le llamaba el Panteón. Después del Panteón están al lado, ¿no? Pero fíjate que en relación a todo eso, a una celebridad, un mito, un héroe, es decir, se crean todas unas condiciones en cuanto a gestión de lo que reviste ese tipo de patrimonio que está relacionado con el patrimonio arquitectónico, artístico, etcétera, de una manera que se lleva bien y así en muchas partes del mundo, ¿entendido? ¿Ok? Entonces, realmente el que fija el valor patrimonial, más allá de ver una política de Estado en materia de cultura que esté relacionada con ello, también la tienen los pueblos, las comunidades, etcétera. Eso pasa mucho también en Europa. Y por eso es que en Europa ustedes ven que todo se musealiza. Hay una política de musealización que todo es museable y además todo es mercadeable, ¿no? No solamente los grandes museos, las grandes instituciones culturales, sino inclusive la casa donde vivió tal. Entonces, bueno, ya tú pagas para entrar en la casa donde vivió. O pasó Cervantes, por ejemplo, en Madrid. Entonces se cobra nada más simplemente por ver que ahí, bueno, en ese espacio que ya por supuesto estará transfigurado, remodelado, restaurado, estuvo Cervantes. Bueno, entonces, ¿qué le queda al consumidor cultural? Bueno, estuve en una edificación en tal parte de España donde estuvo Cervantes, caramba, ¿ok? Y por eso pagué, contemplé y bueno, listo, ¿no? Pero eso no es más que el resultado de lo que generan las políticas culturales de un Estado, pero también paralelas con el interés que se le da desde el punto de vista social de los individuos que residen dentro del mismo, ¿okay? Que también le da un valor de autenticidad a ellos. Y así lo tenemos en nuestros pueblos también, aquí en Venezuela. ¿Okay? Como tú viajas, por ejemplo, a un pueblo y te consigues con personas que te remiten a un pasado común de todo el pueblo, toda la comunidad, etcétera, sobre la base de un personaje. Y bueno, y tú ves que de alguna manera u otra se le rinde culto, veneración, y eso es preservación, pues. En el fondo es preservación desde el punto de vista intangible de la gente sobre la memoria. Recuérdense que cuando hablábamos de patrimonio, la memoria era algo importante, ¿no? En las primeras láminas que yo le pasé. Entonces, bueno, sobre la base de eso, también se pueden generar políticas de gestión del patrimonio, ¿ok? A veces algunas no calan dentro de las visiones de los administradores de cultura, ¿no? Pero en algunas sí, y sobre todo de cómo se lleve bien direccionado dicha política, ¿no? Si tiene un valor económico, estético, simbólico, histórico, etcétera, etcétera. Por supuesto tiene algunas de estas, si no, no fueran patrimonio. Pero si se le da un valor económico, bueno, se mercadea, valga el término, de un modo u otro, dicho bien. No sé si te quedó algo claro dentro de la complejidad que reviste el término o los bienes culturales sobre lo que Sí, trata. profe, totalmente. De hecho, iba a mencionar que con lo de Charleville, muy importante porque ese fue el pueblo donde nació Rimbaud, pues, hasta que le mostró sus poemas a Verlaine y Verlaine le dijo, mira, vente para París. Pero él vivió toda su vida en Charleville y es muy interesante conocer Charleville porque empiezas a entender muchas de las metáforas y muchas de las imágenes de Rimbaud que pertenecen, por Claro, ejemplo, a la botánica y al conocimiento natural sí, de las cosas. ¿Y por qué se da eso? Porque en Charleville básicamente todos los pobladores tienen un conocimiento botánico bastante grande y es una cosa cultural y de ese pueblo. Entonces te das cuenta que no es tanto Rimbaud, sino el contexto en el cual nació y en el cual creció, donde él aprendió todas esas imágenes, pues, de plantas, sobre todo de plantas, de flores y de todas estas cosas. Entonces, claro, me imagino que es un valor simbólico importante que su tumba permanezca en Charleville. así es, así es. Debe ser así. Me imagino que a lo mejor uno de los criterios que imperó fue ese, ¿no? Y así mismo, la UCAP, ¿dónde está construida? Sobre los predios de la Hacienda Montalbán, de la época de la colonia. La conferencia episcopal, ¿dónde está?
¿no? Coexiste además ahí con un resto del trapiche que quedó de dicha hacienda, ¿no? Todos esos predios en la cual, por ejemplo, donde está ubicada la UCAI al frente, formaba parte de, de los predios de lo que pudo haber sido un bien cultural, si revisamos un poco la historia, ¿no? De las haciendas de la época colonial en lo que es Caracas hoy día, ¿no? Y así pues, ustedes seguramente, no sé, tienen tiempo en la UCAI, en la estación Mamera, al lado está la casa de campo de Guzmán Blanco, una construcción del siglo XIX bellísima, pues. Es decir, y a veces las comunidades le dan el valor, el sentido del mismo, en función también de cómo también se promueven dichos bienes culturales dentro de la memoria. Decíamos en la clase pasada que si hay algo importante dentro del patrimonio, si no lo tenemos claro, es el valor educativo. ¿Okay? Yo no puedo hablar de preservación, conservación, restauración, custodia. Y el carácter histórico que puedan revestir los bienes culturales si no existe toda una política de gestión relacionada con la comunicación y la educación, ¿ok? Que por lo general le damos ese papel a las instituciones culturales por vía de lo que significa la museografía, por ejemplo, que revisten los bienes culturales, tangibles o no tangibles, etc. Y otras instituciones culturales, pero dentro de lo que es la educación formal también hay que hacer un esfuerzo de lo que significan también el posicionamiento de los patrimonios, ¿no? Y eso lo tienen claro algunos países, ¿no? Sobre todo porque los mismos a esos países que generan dicha política es porque parte también de su PIB proviene del turismo cultural, ¿no? Yo les decía a ustedes, cuando hablamos de gestión cultural, que Europa, gran parte de los países de Europa viven sobre el turismo cultural. Por eso es que ahorita en esta pandemia, pues sabemos que esto ha generado toda una crisis, pero desde el punto de vista de los servicios y las administraciones culturales, eso se ha venido abajo, ¿no? Grecia, Italia, España, Francia, el Reino Unido, inclusive la República Checa, entre otros países, ¿no? México, Perú, okay, Guatemala, por ejemplo, ¿no? Se han venido abajo justamente por lo que ha significado esta pandemia, pero que está relacionado con el turismo cultural. Bueno, Albany, podemos poner una de las láminas que la clase la vamos a dar hasta las 2:30, ¿oye? ¿Oyeron? Son las 2:06, 2:40, mejor dicho. Podemos seguir pasando las otras láminas más allá de esta clasificación taxonómica. ¿Entendido hasta acá? Les pregunto a todos, Juan Carlos, Gwen, Gustavo, Freddy, Díaz, Bárbara, Juan, Diego. Ajá, pasa la otra, a ver. La otra, que hay una por allí que me interesa, que la leamos. Ajá. La siguiente, porque tiene que ver justamente con lo que han aportado ustedes. Más adelante. Más adelante. Bueno, ahí ya. Hay una lámina, Albany, que dice ¿quién y qué impulsa el patrimonio cultural? Está más adelante de eso. ¿Quién y qué impulsa el patrimonio cultural? Bueno, mientras tanto, Albany consigue esa presentación. Vamos a hablar un poquito acerca, y siendo contexto un poco con lo que ustedes me han preguntado o han intervenido, con algo que tiene que ver con los conceptos que marca el patrimonio cultural, ¿no? Hay una visión clásica y una visión que quizás podamos ver cómo actuar, ¿no? Una visión clásica del patrimonio que tiene que ver con lo que ya hemos comentado y que por supuesto no podemos eludir porque
que sobre la base de estos criterios o estas categorías, sobre la cual se posiciona un bien cultural como patrimonio. La visión clásica pues tiene que ver con, uno, la identidad, la tradición, la historia e inclusive la monumentalidad, si estamos hablando de bienes culturales tangibles o del llamado patrimonio construido. Esa visión clásica hasta los años 90 y pico fue la que se mantuvo de manera hegemónica mucho dentro de las políticas culturales, dentro de las políticas de gestión, ¿no? Todavía prevalece, ¿no? Dentro de algunas organizaciones, dentro de alguna academia, dentro de algunos profesionales, ¿ok? Donde la misma, estos criterios de la identidad, la tradición, la historia, la monumentalidad, son un factor decisivo. Y está la visión actual, y cuando hablamos de la actual es la que adquiere una dimensión de corte económico de los años inclusive ya 80, pero que, bueno, tiene su mayor expresión en los 90, pero cuando se irradia en todas las latitudes geográficas, territoriales, etcétera, y que tiene que ver, más allá de los valores añadidos, que tiene que ver con la visión clásica, está orientada esa visión clásica al llamado desarrollo, la mercantilización, el consumo y el turismo. ¿Okay? Eso le da al patrimonio y a la gestión del patrimonio cultural unas características, digamos, heterodoxas, si lo podemos hablar en esos términos, en la cual no podemos ver el patrimonio simplemente como esa mirada contemplativa, que todo remite a un pasado, donde todo se tiene que conservar de forma fija en el tiempo y el espacio, sino que se le dan otros, se le van adjudicando, mejor dicho, otro tipo de elementos, atributos, ¿no? Relacionados con sus valores contemporáneos o lo que exige la vanguardia en el momento, y en una de ellos son los criterios económicos, ¿no? Más allá que de los valores inclusive, que hablamos anteriormente, que era el de histórico, el simbólico, el estético, que es el valor de uso sobre los espacios, ¿no? En ese sentido, la redefinición del patrimonio, ¿no? Nos dice que, bueno, que el patrimonio incluye la herencia de cada pueblo, pero también los bienes actuales visibles, tangibles e invisibles, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de una edificación histórica, ¿entiendes? Un fortín, una casa, una iglesia, etcétera, que hay muchos, pero resulta ser que, bueno, nada más lo que queda es el espacio, las paredes, etcétera. La redefinición de dicho espacio se da, por ejemplo, con exposiciones, ¿entendido? Entonces, dentro de ese espacio no solamente es patrimonial el espacio en sí, en términos de lo que significa su arquitectura, etcétera, sino todo su inmobiliario que puede estar allí presente, o una colección, una exposición, etcétera. ¿Okay? Asimismo, bueno, la conservación y la administración de dichos bienes, ¿no? Se da por un proceso en el cual se resemantiza el concepto de patrimonio ya no solamente en lo que evoca el mismo en términos de pasado, de historia, sino tradición, sino las nuevas formas de asumir el patrimonio en lo que está desde el punto de vista de las miradas contemporáneas en cuanto a su uso, su administración y su promoción, ¿no? Vivifican dicho espacio sin que necesariamente nos tengamos que quedar en un pasado o un episodio de la historia de lo que significó dicha edificación. Por ejemplo, ustedes conocen la Casa de la Historia de la Fundación Polar. Ustedes conocen, estoy hablando de Caracas, pues somos aquí caraqueños, ¿no? Ustedes conocen, a ver, en la Trinidad, está la casa, ¿cómo que se llama en la Trinidad? Que era una antigua hacienda colonial y que hoy día forma parte de un centro cultural. A lo mejor me pueden decir ustedes por ahí. Es decir, hay muchas edificaciones aquí históricas en el casco de Caracas o fuera de Caracas, en las cuales las mismas han adquirido una dimensión cultural patrimonial que va más allá de lo que significó sus inicios, sus historias, etc. Y se vivifica a través de una política cultural, ya entiéndase, del sector privado o público, en la cual en ella, o en esa edificación, o en dicho sitio,
se generen unas condiciones reales y posibles de que se pueda seguir promocionando, difundiendo cultura sin que la misma esté relacionada con un pasado remoto común. Es decir, puede coexistir el pasado, tradición versus vanguardia, ¿ok? Tradición versus modernidad, si podemos hablar en esos términos. Ese maridaje en términos de lo que significa ambas relaciones, en esa relación de opuestos en términos de cronología, eso también le puede dar un valor patrimonial sobre el uso. ¿Okay? Hablamos anteriormente, o en la clase pasada, por ejemplo, en esa monumentalidad de los grandes centros históricos de Europa, que antes nada más eran centros de contemplación estética, arquitectónica, cultural, histórica, dentro de imaginarios sociales, hoy día se han convertido como los escenarios en los cuales artistas han allí dado sus conciertos, etcétera, etcétera, sin ninguna contradicción. Esto tiene que ver con las nuevas concepciones del patrimonio en cuanto a lo que es el valor de usos, la administración de los mismos, y eso está presente en casi todas las políticas culturales e incluso en las formas de cómo la gente se va a ir apropiando progresivamente de su historia, su identidad. Si antes les era ajena dicho espacio, etcétera, pues resulta que ahora me voy acercando, lo que era ajeno lo voy convirtiendo en lo propio, a pesar de que siempre fue lo propio, porque fue lo mío, pero siempre estuvo como parte de mí, no del interés, la preocupación, ni nada por el estilo, pero se lo empiezo a dar una vez que estoy dentro de ella, viendo al mismo tiempo una manifestación, una producción cultural contemporánea, pero que dialoga justa con el espacio en el cual estoy y me pone al tanto de lo que significa ese espacio o lo que pudo haber sido ese espacio. Si hay algo importante en el patrimonio que uno, que ha trabajado en esa área, es que muchas veces, más allá de los esfuerzos de las políticas culturales, las leyes inclusive, sobre la ley de resguardo y protección del patrimonio cultural, haga sobre sus bienes, es que las mismas, más allá de que existen esfuerzos, producto de convenios de cooperación cultural con otros estados, UNESCO, el gobierno nacional, etcétera, etcétera, no le dice nada al común denominador de las personas de lo que implica, reviste ese bien cultural. Ya decíamos que eso mucho tiene que ver, entre otros aspectos, con las políticas comunicacionales, educativas relacionadas con los bienes culturales, pero también ese grado de desmemoria, desinterés que las poblaciones muchas veces tienen con su patrimonio, ¿no? Se da es muchas veces consustancial con la misma naturaleza de lo que implica el patrimonio. Solo se puede lograr con algunas estrategias, ¿no? Estrategias cuyos objetivos ustedes ya saben que tienen que ver con la forma de gestionar o gerenciar cultura en esa materia, el patrimonio. Y una de ellas es justamente darle un uso distinto. Es lo que muchos desde la óptica del patrimonio llaman la revitalización de los espacios patrimoniales. Eso tiene que ver con la política de gestión, ¿no? De darle vida a todos esos espacios y la gente tarde o temprano se va a dar cuenta que el lugar que está visitando no es cualquier espacio cultural moderno, sino del pasado, y que eso remite a una historia, a unos personajes, a la historia política, a la historia económica, a la historia cultural, etc. ¿Okay? Así como hablábamos, o el ejemplo que sacó Castañeda en la clase pasada relacionado con ¿cómo es? Ay, la memoria me está pasando factura, y hablando de patrimonio, ¿no? Con el nuevo circo de Caracas, ¿ok? Con el nuevo circo de Caracas, ¿no? Ese per se es un patrimonio arquitectónico de la ciudad de Caracas, pero también de la nación. Pero bueno, ¿qué uso tuvo el nuevo circo de Caracas, ¿no? Con la presentación de bandas, de grupos culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas, dudas, reflexiones alrededor de lo que hasta ahora hemos avanzado. Díaz, Verónica, Manuela, Rosana, Juan, Gustavo. Profe. ¿Quién habla? Juan Diego.
En el caso de que, bueno, se considerara, por ejemplo, la tumba de Simón Bolívar como un patrimonio cultural, que, bueno, es así, tengo entendido. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una profanación de eso, ¿no? Cuando ocurre, por ejemplo, bueno, todo el tema este ritualístico de paleros que hizo Chávez en su momento al sacar los huesos y tal. O por ejemplo, pongo otro caso, un patrimonio cultural como, que además creo que es patrimonio de la humanidad, como la Universidad Central, que la veamos constantemente, bueno, profanada, no se les hace arreglos, más bien se le daña, se roban las cosas, etcétera. Este, mm, Todo eso entra, digamos, dentro del marco legal como un delito o, o hay alguna manera de evitar que eso pase, porque, o sea, precisamente creo que la idea del gestor cultural, en el caso de un patrimonio cultural, es preservar y conservar esos patrimonios. Entonces, ¿cómo se pueden conservar si, digamos, están constantemente a la intemperie de la no protección de nadie, ¿no? Sí, la mayoría de los patrimonios construidos, los patrimonios tangibles, están susceptibles a que los mismos no solamente estén no precedidos, sino estén condicionados a factores externos que muchas veces no se pueden controlar del todo, más allá que detrás de sí un amparo legal que los proteja. Nosotros tenemos una ley de patrimonio protección y salvaguardia del patrimonio, la tenemos. Y, y por supuesto, todo patrimonio que sea susceptible del robo, saqueo, expoliación, etcétera, y unas consecuencias que son también de carácter legal. Ahora bien, no basta con una ley, va. Es lo que te digo, las autoridades en términos de administración de la cultura, pero también la conciencia de los individuos relacionados con la valoración y protección del patrimonio, más allá de que exista toda una política de seguridad alrededor de esto, ¿no? Si estos no actúan en conjunto, obviamente va a pasar o puede pasar o ha pasado que los mismos estén susceptibles al robo, saqueo, profanación, como tú los llamas, etcétera. Como de hecho ha ocurrido, ¿ok? Como parte del patrimonio construido nuestro, ¿ok? Y no solamente es que es destrucción de las paredes, de las fachadas, robo de Y eso, colecciones, etcétera. Y eso inclusive está penalizado, ¿ok? Pero bueno, es, eh, no, no he visto casos en la inclusive se prohíbe la demolición de algunas edificaciones que se consideran patrimonio, y bueno, y el proceso de urbanístico se lo ha llevado por delante, bueno, sin el respeto de nada. Y por más allá que vayan unos antropólogos, unos arquitectos, etcétera, del Instituto de Patrimonio Cultural a decirle a la constructora, al municipio, al edil, al alcalde, al gobernador, si fuera el caso, mira, eso no se puede, y no se puede contra los poderes fácticos, por ejemplo, en este caso del urbanismo ramplante, etcétera. Estoy hablando ya del caso específico de lo que ha sucedido en la ciudad de Caracas, en los distintos municipios. En el distrito en la amplia zona metropolitana de Caracas, ha sucedido en El Atillo, ha sucedido en Baruta, ha sucedido en Chacao, ha sucedido en el municipio Libertador, etcétera, en la cual edificaciones que se consideran patrimoniales, bueno, han sido arrasadas, etcétera. Dentro de esa lógica, pues, mercantil, etcétera, donde reviste más el valor mercantil, y económico, que eso, el eso sería profesional. producto de una mala política cultural o de una mala gestión. Yo no diría, como te lo acabo de decir, las políticas están, las leyes están. Falta de luego más apego firme por parte de las autoridades del Estado, pero también de la sociedad, o sea, y de las instituciones, del valor. Fíjate, ahí había una lámina, no la vi, que tiene mucho que ver del por qué el patrimonio, inclusive yo lo decía al principio del semestre, la cultura es la cenicienta dentro de las políticas culturales de muchas sociedades. Nosotros no escapamos de ello. Es el sector
en la cual siempre se le da el más bajo presupuesto, el sector menos atendido, etc. Eso es histórico, aquí en muchos lados, ¿ok? Y entonces, bueno, ya el solo hecho es, en una sociedad la gente posiciona más que es primordial la salud, la alimentación, por ejemplo, los servicios, etcétera, que la cultura, ¿no? A pesar que para nosotros a lo mejor la cultura puede ser lo más importante, ¿no? Pero ya el solo hecho que una sociedad te posicione como los más importantes esos aspectos, que lo son, ¿okay? Y sobre la base de ello hay políticas también, etcétera, pues en la cultura no es tanto así. Eso te dice mucho, un poco, también del por qué esto que se da no solamente por la ausencia de una política cultural. La política cultural alrededor del patrimonio existen. Aquí en Venezuela existen. Y no solamente desde el punto de vista de la monopolización del Estado, no, es que hay ordenanzas en los municipios que tienen que ver con la preservación, custodia y salvaguarda del patrimonio cultural. ¿Sabían eso? Es decir, ordenanzas. Estamos hablando que hasta las alcaldías y los municipios han generado una política cultural que hasta se ha materializado en leyes. Lo que pasa es que ahí no se habla de leyes, se habla de zona de ordenanzas. Las gobernaciones también han tenido su política cultural. Es decir, tenemos dentro de la legislación cultural venezolana relacionado con el patrimonio cultural, que es el tema que nos atañe en este momento, unas producciones interesantísimas en términos de lo que significa esta materia en cuanto a gestión, pero sin embargo no se cumplen. Claro, aquí es entrar en otros terrenos que yo te acabo de señalar o indicar algunas de las causas porque es así, ¿no? No es, creo que falta de la política cultural. Quizás consolidarlas sí, ¿no? Reforzarlas sí, y aumentar más las políticas culturales, las leyes, la ordenanza, etc. Pero basta con ello. Inclusive la penalización de los mismos, ¿no? Tiene que haber un proceso de concientización. Yo creo que eso es una de las estrategias de gestionar cultura en materia de patrimonio, que es la comunicación y la educación, ¿no? La revitalización de los espacios en términos económicos, ¿okay? Para que continuamente la gente vaya aproximándose más a lo que significan sus bienes culturales que lo rodeen y que muchas veces no saben que los rodean, por ejemplo. Y eso hace que sean susceptibles a saqueo, etcétera, en fin, todo eso. No ocurre aquí, ocurre en todas partes del mundo, inclusive hasta en los países más desarrollados. Ocurre eso, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama? Transgresión al patrimonio cultural de cualquier orden. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? Albany, ¿podemos? Todo claro, profe. Ok, vamos otra vez a las láminas, Albany, por favor, a ver si no, bueno, si no la pasamos la próxima clase, yo las quería ver anteriormente por eso, para dar el orden C y la secuencia para, en términos de discusión, ¿no? De lo que implica el patrimonio. ¿Okay? Allí una de esas las láminas, bueno, ya ustedes saben que las tienen en sus, están en la sección archivo, están allí. ¿Qué y quién impulsa el patrimonio cultural? ¿Quién y qué impulsa el patrimonio cultural? Ajá. Fíjense lo que dice allí. Puede ocurrir que, vamos a leer, determinados grupos sociales estuvieran interesados en ocultar esa propiedad, de modo que sus dueños no fueran capaces de identificar como propio. Estamos hablando de bienes culturales. Esa diferencia entre el sentir de la comunidad, la sociedad, los grupos de interés social sobre la base de los bienes culturales y los agentes sociales que definen como patrimonio cultural a través de leyes, se debiera a una mala interpretación o una libertad extrema al realizarla. ¿Qué quiere decir esto? Aquí están los niveles de contradicción, antagonismo, inclusive pugna, de la cual hablamos anteriormente, entre lo que significan los agentes sociales que definen el patrimonio cultural, nos estamos refiriendo a las instituciones, etcétera, etcétera, a la academia, y a aquellos individuos dentro de la sociedad que también tienen sus criterios y sus valoraciones al respecto. Una política de gestión del patrimonio cultural es poner en diálogo ambas posiciones, aun cuando estén enfrentadas en términos no necesariamente
conceptuales, teóricos, intelectuales, sino enfrentadas en cuál es la mirada pues contemplativa sobre los bienes, ¿no? Eso hay que hacerlos dialogar para poder llevar a cabo una política de gestión cultural y que la misma luego surta, que la misma después derive, mejor dicho, en una política en la cual ambas posiciones estén claras en relación a la preservación de los bienes. ¿Ok? No puede darse ese tipo de contradicciones porque, en fin, ¿qué es lo que busca la preservación y conservación? ¿Ah? ¿Qué busca la preservación? ¿Por qué conservamos? ¿Por qué defendemos? ¿Por qué preservamos? Y no estoy hablando, muchachas y muchachas, en términos de lo que la concepción que tenemos sobre esos términos en función de un bien cultural en sí, o artístico, arqueológico, arquitectónico. Yo, desde el punto de vista pedagógico, cuando yo doy a veces estas clases en otros, inclusive a nivel de posgrado, inclusive lo llegué a dar en escuelas, etc. Yo empiezo por un ejercicio de nuestra cotidianidad. ¿Por qué nosotros, y ahorita lo estoy viendo con mis bienes? Recuerdan que yo dije que me estaba mudando, me tuve que deshacer de libros que uno consideraba como lo mejor, etcétera, en fin. ¿Por qué uno preserva el libro? ¿Por qué uno preserva el regalo que me dieron, la medallita, la fotografía? A veces conservamos fotografías. ¿Por qué le damos un valor sustantivo a dichos bienes? ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el interés que descansa desde el punto de vista individual de la persona? Okay, Luis Fernández, Bárbara, César, Albany, estoy ahorita recordando nombres que tengo en la pantalla, Wayne, qué sé yo. ¿Por qué tenemos siempre esa intencionalidad de preservar, conservar? Y además que esté ubicado en determinado lugar de nuestra casa. Y le adecuamos un espacio al mismo. Entiéndese, la fotografía, la medalla, la joya, la moneda, el libro. Nosotros que venimos del mundo de las letras, ustedes, pues, el libro para nosotros juega, creo que un valor sustantivo. Y más si el autor que lo escribió también. Entonces, le damos ese valor en el tiempo y el espacio que forma parte como del ideario, inclusive como parte del elemento museográfico de mi espacio, de mi hogar, el cual le doy un lugar, un espacio simbólico de trascendencia. ¿Por qué? Les pregunto. Hago esto, puede eso parecer muy trivial, pero esto es importante para entender el patrimonio también y su preservación, conservación, protección, defensa, salvaguarda, custodia, todos estos términos asociados con la gestión del patrimonio cultural. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, creo que, o sea, al asignarle un valor a algo, digamos que le damos significación, ¿no? Le damos un significado por diversas razones. O sea, puede ser, por ejemplo, porque tal medalla representa un momento de mi vida, porque tal medalla me lo dio el amigo que ya falleció. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿A qué estás evocando? ¿A qué estás Eso es apelando? memoria, ¿no? Así es el recuerdo, la memoria, la nostalgia, la contemplación de lo que un momento es significativo en el presente, poco se va haciendo pasado. Eso es importante para nosotros y para la sociedad, para los individuos, para las instituciones, de cómo administrar, disculpen la palabra que voy a utilizar, cómo administrar y gerenciar memoria y recuerdo. Es decir, no es nada fácil. Es decir, sobre la base de esos valores que forman parte de la subjetividad, ¿no? Del sentido de apego, arraigo, identidad sobre nuestros bienes, sobre nuestras cosas, se enraizan una serie y se derivan al mismo tiempo una serie de criterios que debo conservar, que no debo conservar. Que es un poco lo que decía la lámina allí. ¿Qué es lo que a mí me interesa posicionar como patrimonio? Es decir, que hablar de patrimonio es memoria y recuerdo. ¿Y qué no? ¿Ok? Y sobre la base de eso se dan
una serie de formas de ocultamiento voluntaria e involuntaria a la hora de yo gestionar recuerdos, memoria. ¿Okay? Hay un poema de una poeta venezolana, hija de Juan Núñez, por cierto, que para mí evoca mucho y que tiene que ver, lo agarro inclusive a veces como epígrafe cuando daba cursos sobre esto, de que el olvido es la memoria del cuerpo. Eso metafóricamente me dice mucho en relación, ¿no?, a ese carácter, digamos, dialéctico que adquiere el patrimonio en relación a pasado y olvido, ¿no? Y el pasado y olvido simbólicamente, si lo vamos a teorizar un poco, ¿no?, eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de gestionar políticas culturales. ¿Okay? Yo no puedo enarbolar políticas culturales y programas, planes, proyectos culturales relacionados con la gestión del patrimonio cultural sobre algo, sobre el olvido. A pesar que el olvido, ¿no?, lo revista una memoria. No sé si me explico. Y así, ¿ok? Entonces, es allí donde descansan algunos de estos criterios relacionados con el patrimonio y cómo lo asumen los estados-nación, las regiones, las instituciones de gran envergadura como UNESCO, etcétera, etcétera, relacionados con eso. Bueno, muchachas y muchachos, esta es la penúltima clase. La última clase interactiva, me refiero, sincrónica, es la próxima semana, con la cual cerramos el mes de enero. ¿Ok? Y la vamos a cerrar justamente todavía con el debate, la discusión de las láminas que no se pasaron, no las pasé todas hoy. ¿Ok? Y voy a tratar de ver, que les había prometido, ¿no?, un artículo sobre la visión contemporánea. Bueno, ya no sé si es tan contemporánea, ¿no?, sobre algo que les comenté en la clase pasada, sobre el patrimonio cultural bajo la luz de la globalización y el multiculturalismo. Creo que es el primer material, y disculpen porque yo no estilo esto. Yo por lo general, cuando mando bibliografía, mando a otros, no me mando a mí mismo, es decir, no me remito a mí mismo, pero considero que si lo pueden, es una ponencia que presenté en un congreso a nivel mundial sobre el patrimonio, son de 4 hojitas, la podemos leer, y además me parece pertinente, porque lo olfateé desde la primera clase con las primeras intervenciones, porque tiene mucho que ver con lo que hasta ahora ustedes hoy están preguntando y aportando. ¿Ok? Y porque en términos conceptuales, bueno, hay algunos elementos allí para el debate y la discusión. Son tres páginas nada más que van a leer. Y yo voy a tratar de digitalizar y enviársela a ustedes. Comentarios, observaciones al respecto de lo que hemos dicho el día de hoy. Verónica, Juan Carlos, Díaz, Manuela, Rosana, Ben. Todo perfecto por acá, profe. Todo claro, Muy profe. Todo claro. Bueno, hay algo. Hoy di una oportunidad para aquellos que no pudieron participar en el foro de políticas culturales de hacerlo, para que no pierdan ese 10%, pues hasta mañana, pero hasta mañana hasta el mediodía, ¿entendido? Ya no sé quiénes son, sé que me lo remitió en la mañana, me lo pidió, pues me hizo la Entendido. solicitud, creo que me lo hizo Luis Castañeda y Bárbara. Ay, bueno, ahorita Juan. Pero hay como 6 personas que no han participado o no participaron. Doy chance hasta mañana, hasta el mediodía, ¿ok? Como les dije, estos tiempos nos acumulan. Yo tengo 3 cursos y muchos estudiantes, entonces también debo planificar mi tiempo dentro de esta flexibilidad que estoy dando. ¿Entendido? Gracias, profe. Ya No ahorita si lo montamos. Okay, no sé si está Gustavo Mataí. Gustavo, que está presente, creo que uno de los que falta por participar. Bueno, eso como... Y bueno, recordándole una vez más que en la primera semana de febrero, 5 de febrero, recuérdense entregarlo el glosario, marco teórico, bibliografía, propuestas y conclusiones del esbozo de proyecto. ¿Entendido? Que ya han venido iniciando ustedes.
¿Estamos claros? Claro, profe, copiado. Bueno, vuelvo a tener otra vez WhatsApp, cualquier duda por allí o por el... Dime, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿va a participar? Ok, bueno, lo dejo hasta allí y cualquier duda... No, estaba comentando que todo está muy claro. Muchas gracias Ok. por este lado, ¿no? Todo excelentemente explicado. Ok, bien. Bueno, entonces ya sabes, continuamos la próxima clase y cualquier duda o observación tengo otra vez el grupo de WhatsApp. Bueno, hasta la próxima semana o hasta la fase asincrónica, ¿ok? Que la tenemos esta semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Chao. luego, Hasta luego, profe, gracias. profe. Chao. Que tenga buena Un tarde. abrazo. Un abrazo, profe. Quedo en mandarle el ensayo. Ah, sí, a mi correo particular, por favor. Yahoo.